como hizo para la campaña pasada, bueno, se está haciendo por Zoom la caravana y viene recorriendo provincia por provincia. Y hoy acaba de llegar a Ciudad de Buenos Aires. De hecho, la tenemos en Ciudad de Buenos Aires y todo. O sea que te viniste a Ciudad de Buenos Aires especialmente para la caravana. Y bueno, la idea es reencontrarnos, algunos de los que ya nos veníamos juntando, darle la oportunidad a aquellos que por ahí hace mucho que no se conectaban, o que por ahí se están conectando por primera vez en un Zoom con nosotros, para que conozcan un poco la propuesta, el trabajo que venimos haciendo, desde el lado de Capital, pero bueno, también Cintia nos va a dar ahí la visión desde un lugar más federal de todo lo que se está haciendo a nivel nacional. Así que estamos felices de que haya llegado esta caravana a Ciudad de Buenos Aires. Bueno, mi nombre es Maximiliano López Acebo, para los que no me conocen. Maxi López, hay que poner ahí en el anuncio porque tengo demasiado largo el apellido y el nombre. Vieron cómo se complican estas cosas con los flyers. Vengo trabajando en Ciudad de Buenos Aires desde hace ya varios años, junto con Cintia, desde que dejó ahí su lugar de diputada en el Congreso y arrancó toda la campaña con Valores para mi País. Venimos trabajando juntos, hicimos campaña por allá por 2010, 2011 en Ciudad de Buenos Aires, y desde aquel tiempo venimos trabajando. Y bueno, hoy estoy como referente acá en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente junto con Alejandro Fargós y con todo el equipo de trabajo con el que venimos trabajando ya bastante fuerte desde el año pasado. Y bueno, no quiero extenderme mucho, sé que tenemos solamente una horita. Cintia, si querés te cedo la palabra y bueno, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Maxi, por organizar este encuentro, por coordinar a lo largo de todos estos años tantos trabajos del partido y puntualmente la coordinación te has encargado muchísimo de lo que fue la campaña en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado, así que muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a todo el equipo de la ciudad. Ahí, bueno, ya lo fui saludando antes, pero muchísimas caras conocidas. Y además, para mí es un honor que nos esté, no digo ya que nos esté acompañando, que sea parte de este gran equipo el doctor Alejandro Fargossi, que ya todos ustedes lo conocen. Me da risa porque siempre lo presento como el ex miembro del Consejo de la Magistratura y me dice, che, tengo toda una vida profesional, y es como que ese es como el hito. Y la verdad que es un abogado que trabajó muchísimo en todo el área de telecomunicaciones, defendiendo a empresas, digamos, de telecomunicaciones, que de hecho, ¿no, Alejandro, tenés algo para decir de lo que pasó últimamente, justamente con el avasallamiento, ¿no?, a los acuerdos sectoriales que no se están respetando y no se han respetado? Así que para nosotros es en serio un privilegio que Alejandro Fargossi sea parte de nuestro equipo. Ustedes lo han escuchado últimamente también en los medios de comunicación, hablando de la justicia, de la reforma de la justicia, de lo que está pasando con los jueces que querían desplazar, con la Corte. Así que bueno, después tienen que aprovecharlo y hacerle todas las preguntas, porque también de eso se trata este espacio. Pero bueno, antes de darle la palabra a Alejandro, me tomo unos minutos para, contarles un poco, porque nosotros seguimos trabajando, bueno, ustedes también siguen trabajando, y también las ideas, también las ideas en función a, no las ideas, sino más bien la propuesta, porque las ideas las mantenemos firmes, pero lo que digo es, las propuestas también las vamos como ayornando o nos vamos escuchando mucho lo que pasa en la sociedad, para también ver qué es lo que tenemos para ofrecer. Y yo les quiero decir que hemos visto a lo largo de
todas estas marchas y todo este reclamo ciudadano, que justamente hay un reclamo ciudadano a una agenda muy amplia, porque acá no es que vimos solamente como aquella vez lo de la 125, lo del campo, o el 2018 toda la movida con respecto con el tema de la defensa de la vida, sino que acá la agenda, cuando ustedes van a las marchas, pues yo sé que ustedes van, yo por lo menos voy, y con muchos de ustedes hemos ido últimamente, lo que vemos es que los carteles dicen distintas cosas. Unos dicen basta, basta de todo. Otros dicen que se vayan todos. Otros dicen basta de corrupción, que se vaya Cristina, queremos una justicia independiente. En fin, bueno, el tema económico, basta de inflación, queremos trabajo, queremos salir a la calle, esta cuarentena es interminable. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Primero, que ese es un reclamo de toda la ciudadanía y de todo el pueblo, porque nosotros y los medios de comunicación reflejan sobre todo lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, es verdad. Pero yo les digo que nuestra gente, de hecho, que nos manda fotos, por ejemplo, en Formosa, que en Formosa salgan a manifestarse, es algo muy fuerte, ¿eh? El mensaje es muy fuerte, porque allá la gente pasa mucho miedo. Tiene mucho miedo del gobierno, de que justamente de que ellos, o sea, el 70% de la población vive del Estado y tienen miedo de perder el trabajo. Entonces, las movilizaciones, reitero, se dieron en todo el país, hay todo un pueblo que está reclamando, y lo que, digamos, y del otro lado no hay, pareciera que no hay un espacio político que represente esas demandas. Y lo que nosotros creemos, cuando vamos leyendo esos cartelitos, decimos, pero nosotros somos eso. Nosotros justamente somos los que pensamos de esa manera, que tenemos propuestas, porque acá no se trata de decir que se vayan todos. Lo que se trata de decir es, vamos todos a construir, junto con la ciudadanía, junto con los distintos sectores, esa opción, digamos, esa salida. Y nosotros como partido político, más bien como espacio, como movimiento de valores, lo que tenemos que es ir digamos, y lo estamos haciendo, buscar representantes de distintos sectores de la sociedad para juntos diseñar y proponer una agenda que convoque a todos esos ciudadanos que están protestando, pero que están sobre todo, a ver, si uno sale a la calle, los que salen a la calle es que todavía alguito de esperanza tienen. Si no, uno no saldría. Si no te resignás, te quedás adentro y decís, bueno, ya está, somos Venezuela, dentro de poquito vamos a ser Venezuela. Si salimos a la calle es porque todavía creemos que algo o alguien nos va a escuchar. Y eso es lo que está sucediendo, y eso es lo que nosotros hemos rescatado, y es, digamos, en función también de todo esto que está sucediendo, que estamos no replanteando, porque ya lo elaboramos, pero hay una propuesta distinta desde valores. Y por eso aprovechamos esta reunión bueno, para contarles, para decirles que estamos hablando con distintos sectores, que queremos que la gente del agro sea parte, que la gente que proviene del sector productivo sean parte, o sea, los empresarios tienen que tener un espacio para poder, digamos, defender justamente esa producción que hoy en día no puede ser competitiva. Hoy los impuestos los están tapando, bueno, los comercios que han tenido que cerrar por esta cuarentena interminable. También el tema educativo es fundamental. En Ciudad de Buenos Aires es el único distrito en donde vimos que, digamos, el gobierno de la ciudad estaba comprometido con la educación y empujó para que la escuela vuelva a abrir. Pero la verdad es que el sistema educativo hoy está tan desvirtuado que hasta el propio gobierno siente que no es esencial. ¿Cómo no vamos a cubrir la educación más allá de una cuarentena? La mayoría de los países del mundo han abierto las escuelas, porque aparte los más perjudicados justamente son los sectores más vulnerables, que quizás no tienen acceso a internet, no tienen buenas computadoras, o quizás hay una familia que no los puede acompañar para que los chicos puedan... Bueno,
todo eso no está representado en la política. De hecho, muy pocas veces vi políticos hablando de educación. Ustedes saben también nuestra preocupación con todo lo que tiene que ver con las familias y no se habla de eso. Y en este momento de cuarentena ha sido muy complicado para muchas familias, empezando por el trabajo, porque la verdad es que lo que todos necesitamos, todos necesitan, es un trabajo para sostenerse. También no hubo respuestas. La única respuesta creativa que hubo es un IFE, es una ATP. Es una ATP. Así que, hola. Así que bueno, quería contarles eso, pero también lo que quería contarles es que, a ver si hay alguien ahí que tendría que silenciarlo. Bueno, entonces, lo que quería contarles es que todo este panorama hace que nosotros estemos más entusiasmados que nunca, porque decimos, estamos seguros que nosotros podemos ser la respuesta a todo ese reclamo ciudadano. La respuesta como canalizadores. No es que somos los 4, 5, los 10 referentes que conformamos este espacio, digamos, o que quizás somos más visibles, sino que sentimos que sabemos cómo canalizar y cómo convocar a todas las fuerzas para prepararnos para un gobierno distinto. Y nosotros nos preparamos o nos presentamos como una tercera opción, algo distinto, algo que va a aparecer y que nos van a ver y que lo vamos a construir todos juntos. Por eso, ustedes están en esta reunión porque están convocados, porque hay muchos que ya conocen de esta propuesta, pero ahora tenemos que apretar el acelerador porque hay un compromiso y hay una demanda ciudadana. Entonces, ahora nosotros de nuestro lado tenemos la responsabilidad, pues los ciudadanos están diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Basta, que se vayan todos. ¿Y quién viene? Bueno, o sea, nosotros somos una propuesta política y tenemos que dar una respuesta. Así que en eso estamos y hay gente muy valiosa que se está sumando y en ese sentido, bueno, me gustaría darle la palabra a al doctor Alejandro Fargosi, porque justamente él es parte de esos especialistas, de esos ciudadanos que uno dice, wow, esa gente tendría que estar siendo parte de un espacio como el nuestro. Y él está junto con otros más que se han estado sumando. Así que, Alejandro, y aparte es de la ciudad de Buenos Aires, conoce la ciudad de Buenos Aires, es un amante de la ciudad, de la cultura, de la historia, así que completito nuestro participante, representante de este hermoso espacio. Gracias, Alejandro. Te paso la palabra. Gracias a vos, Cintia. ¿Me escuchan bien? Gracias a vos, Cintia. Saben que yo la conocí a Cintia en una comida donde precisamente nos sentamos al lado en esas mesas de 8, de 10 personas y de casualidad nos tocó estar uno al lado del otro y le dije que yo la admiraba y la había votado, pese a que en esa época se suponía que debía votar a otros. Pero bueno, eso estoy seguro que le ha pasado a mucha gente a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas. Y de alguna forma nos ha ido percudiendo el cerebro. Fíjense, pero a todos, me incluyo. Fíjense que desde que empecé a tener cierto tipo de presencia mediática, a los periodistas lo único que les interesa es, por eso me reía cuando se lo comenté a Cintia y ella lo comentó recién, lo único que les interesa son los 4 años de Consejo de la Magistratura. Tengo otros 40 años de trabajar en el sector privado, con distintos niveles de suerte, pero bien. Pero claro, en la Argentina pareciera que lo único que cuenta es haber estado viviendo del Estado. O sea, eso nos ha convertido en un país donde los que nos gobiernan no tienen la más remota idea de lo que es trabajar, no tienen la más remota idea de lo que es pagar impuestos, no tienen la más remota idea de lo que es pagar un sueldo, no tienen la más remota idea de lo que es gestionar un crédito bancario. De lo único que saben mucho es de cómo subir los impuestos para subir sus sueldos, su auto oficial, sus viajes, las comidas en restaurantes caros pagados por nosotros. O sea, en realidad somos un país que está esclavizado por una clase dirigente que no es de un solo partido. Porque no, la realidad es que no es de un solo partido. Y creo que nuestro gran desafío en esto,
siendo como somos un movimiento que no se nutre de todo lo que han estado pegando carteles y después pasaron a mandar a los que pegaban carteles y después se consiguieron una asesoría en la Biblioteca del Congreso y después siguieron trepando en el cursus de Sonorum hasta llegar a un ministerio. Como nosotros no venimos de ahí, nosotros venimos de trabajar. Venimos a trabajar con distintos niveles de mérito, con distintos niveles de suerte. Todo esto no importa, cada cual tiene su propia historia. Pero fíjense que el planteo, el kirchnerismo tiene una característica de lo más interesante. Es brutalmente sincero. Es una cosa curiosa lo sincero que es. Y fíjense que cuando ellos dicen que están en contra de la meritocracia, es obvio que tienen que estar en contra de la meritocracia, porque si estuvieran a favor de la meritocracia tendrían que irse. Pero no solamente ellos tendrían que irse, tendrían que ir otro lote de personas que, insisto, van saltando de cargo en cargo. Y claro, cuando tienen que tomar decisiones, aún de buena fe, ojo, yo no creo en la mala fe de esto, pero aún cuando toman decisiones de buena fe, hacen desastres. El otro día Juan Carlos de Pablo, que es un economista que respeto mucho y no tiene una pertenencia partidaria, escribió una corta columna en La Nación, escribe todos los sábados, o no me acuerdo qué día, y decía, Cuba se quedó sin azúcar, Venezuela sin petróleo, y nosotros quizás nos quedemos sin producción agropecuaria. Que claro, esto pareciera que a uno no le tiene que importar si no se dedica al campo, pero es que de ahí vivimos todos, o sea, de los dólares que genera el campo, estamos todos más o menos prendidos, y la realidad es que hoy, aparte de la presión fiscal infernal para seguir pagando los autos de lujo y otros disparates, tenemos una total falta de insumos. Hoy en día, si uno quiere alambrar, no puede. Si uno quiere hacer un molino, no puede. No hay precios, no hay materiales. ¿Cómo lo corregimos? Haciendo las cosas en concreto, planteando propuestas muy concretas, sin zaraza, sin grandes referencias a teóricos. Yo creo que el tema en este aspecto es lineal. Hay que, si tenemos que seguir por lógica, porque la economía tiene una regla de oro, si uno no tiene plata no come, y nosotros no podemos permitir que ningún argentino pase hambre, esto es lineal, ¿sí? El esfuerzo lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer todos, y que por lo menos todos los que reciben ayuda nuestra no nos corten la calle, que por lo menos todos los que reciben ayuda nuestra no pretendan vacaciones como ahora el Poder Judicial se auto-otorga 30 días de vacaciones después de haber estado a media o ninguna máquina durante todo el año. Es decir, pareciera que los únicos giles que tenemos que hacer el esfuerzo somos los que pagamos impuestos. Esto es una cosa que clama al cielo. Y encima, los que reciben dinero por no hacer nada, se les permite no hacer nada. Por lo menos veamos de qué manera se los puede organizar, o para hacer obligatorios cursos de algún tipo de actividad, o por lo menos para tener el país lo suficientemente limpio como para convertirnos en un centro turístico parecido a Nueva Zelanda, donde uno no ve un papel ni siquiera tirándolo uno mismo, porque inmediatamente alguien lo recoge. Todo esto se puede hacer, no es utópico. Por supuesto, no lo vamos a poder hacer de la noche a la mañana. Esto es evidente. 40 o 50 o 70 años de desastre no se pueden corregir en una gestión. La gente tiende a acostumbrarse a que si no fue funcionario uno no sirve para nada, que si no tiene un currete uno no tiene sentido vivir, etcétera, etcétera. Pero hay una ventaja, casi le diría la única ventaja cuando se peinan canas o directamente no se peina nada porque se cayó el pelo, y es que uno empieza a pensar en los nietos. Y los árboles que les van a dar sombra los tenemos que plantar nosotros. Esto es imprescindible. Los árboles no crecen instantáneamente. Nuestra función, en algunos casos de ustedes tienen edad insuficiente para tener nietos y que tendrán hijos, y otros ni siquiera tienen hijos, pero tenemos que empezar a plantar árboles y a decir las cosas de frente, y si somos oposición, ser una oposición que se oponga, no que negocie cargos o canonjías o ventajitas para callarse la boca, porque esto, les aclaro, existe en política. O sea, en política, hoy lo charlábamos con un grupo de ustedes, en política no es que la gente sea peor que en otras actividades, sino que se nota más. Porque uno por ahí no se entera los chanchullos que hay en la empresa del vecino, ni los chanchullos que hay en tal o cual lugar, porque no lo afecta. En política, como estamos mirando con más intensidad, nos vamos enterando de los chanchullos y los tongos que hay aquí, acá y acullá. Bueno, todo esto se tiene que terminar. Y para terminar, con todo esto hay que tener el coraje de decirlo,
el coraje que han tenido, por ejemplo, en Formosa, porque, ojo, en la ciudad de Buenos Aires, lo admito y pongo una mano en el corazón, en la ciudad de Buenos Aires es relativamente fácil ser valiente, entre otras cosas, primero porque el gobierno no es hostil, el gobierno de Rodríguez Larreta no es hostil con los que decimos las cosas de frente, y segundo, porque aunque no estuviese Rodríguez Larreta, siempre ha sido una ciudad que de alguna manera es más permisiva que en ciertas provincias donde le puede pasar cualquier cosa al que se opone, pero cualquiera, y si no la tenemos a esta rea condenada ya de, ¿cómo se llama? La jujeña, Milagro Sala, y que es rea porque está condenada, no por otro motivo, y condenada con todas las garantías, que le pegaba a la gente y tiene acusaciones muy pesadas. A todas estas personas tenemos que acompañarlas, pero sobre todo no para integrarnos y ser más de lo mismo. Nosotros de alguna forma tenemos que lograr, y nuestro origen casi les diría que nos lo exige, porque todos venimos de hacer nuestras propias vidas individuales, tenemos que lograr ir haciendo la nueva política, no con todas esas zaraza de si la derecha, de si la izquierda, todos esos patrones, todos esos encasillamientos del pasado que huelen a naftalina, porque realmente ni siquiera nos hacen acordar a la Guerra Fría, nos hacen acordar a la década del 30, del 40. Tenemos que ser útiles para que la gente pueda trabajar, pueda ahorrar, y el ahorro no lo tenga que pagar en impuestos, para que la gente sea feliz, para que la gente tenga ganas de venir a la Argentina, que esto, aunque parezca loco, pasó hasta hace relativamente poco, o sea, nosotros, por ahí no nos pasó, pero sí a nuestros padres, abuelos o bisabuelos, que venían a la Argentina porque era un país de futuro, como en su momento lo fue Cuba, como en su momento lo fue Venezuela, y ojo, nos podemos quedar sin esto, Nos podemos quedar sin esto porque hoy en día no solamente tenemos gobiernos que se van compitiendo a ver quién es más malo, quién es peor, para hablar correctamente, sino que encima tenemos un peligro latente permanente, latente cada vez con más fuerza, que es el del narcotráfico que quiere dominar un narcoestado. Ustedes imaginen un país del tamaño de la Argentina, con la mansedumbre que tenemos los argentinos, que nos dejamos hacer cualquier cosa, porque realmente nos dejamos hacer cualquier cosa y eso está mal, y con las fronteras que tenemos que cubrir. La Argentina es el 8º país más grande del mundo en superficie y tiene una característica que no tienen otros países que lo superan en tamaño. No tenemos ni la tundra de los países del norte, ni el desierto de Australia, ni el bosque impenetrable del Brasil. Este lugar es una lotería. Estar acá es haberse sacado la lotería. El problema es que dejamos que nos gobernara cualquiera. Ustedes saben que hay una anécdota que me gusta contar de los años 20, cuando vino un famoso político francés que se llamaba Clemenceau, que había sido primer ministro en la Primera Guerra de Francia, y le preguntó a un grupo de argentinos influyentes con los que se reunió, vieron que esa gente siempre se reúne con personas influyentes, le preguntó si ellos se metían en política y le contestaron con cara de casi de ofendidos, no, nosotros no nos metemos en política porque la política es muy sucia. Y les contestó el amigo Clemenceau, en francés, obvio, no me acuerdo la frase de memoria, le dijo, si ustedes no se meten en política, la política se va a meter con ustedes. Dicho y hecho. Fíjense que más de uno de ustedes debe haber pasado lo que en su momento me pasó a mí, que fue que un chileno amigo mío me dice, che, ¿cuántos diputados y senadores conoces hace de esto unos 20 años? Yo conocía 2, de un total de como 500. ¿Y por qué conocía 2? Porque claro, yo venía de un sector que era de clase media, había estudiado en la universidad pública, era abogado, tendría que haber conocido una montaña de diputados y senadores. Pero es que el lumpenaje que ha ido alimentando nuestro sistema político de las listas sábana y de partidos que son los dueños de las bancas y de gente que llega porque no tuvo otra cosa mejor que hacer o porque se quiso ser rico con la política, nos ha convertido en un lote de 43 millones, si quieren, en realidad casi 44 millones de personas que trabaja para mantener a los que los gobiernan. Y esto es un disparate. Esto está mal. Entonces, en lugar de que se vayan todos, porque se vayan todos, primero que es una utopía, porque no se van a ir. En política y en cuestiones de poder, para que alguien se vaya, tiene que haber otro que lo desplace. ¿Y que lo desplace cómo? Nosotros ya, la Argentina probó la mala manera, la manera de los golpes de Estado. Bueno, nosotros los tenemos que desplazar corriéndolos
a través de ganarle las elecciones. Y la forma de hacerlo es sacrificando un poco de nuestro tiempo, o mucho, según el cargo que cada cual tenga en una estructura y el lugar al que quiera llegar, haciéndolo de manera eficiente, logrando resultados. Y el resultado no es más complicado que la gente viva mejor, y que la gente tenga cada vez más felicidad, y que la gente sea cada vez más buena, y no esté obligada a ser mala para sobrevivir. Porque, ojo, ese es otro de los efectos que tiene todo este desastre, porque la pobreza obliga a maldades que muchas veces se pueden evitar cuando hay un poco de prosperidad, cuando hay un poco de reconocimiento y de prosperidad. Así que bueno, yo creo que ese es el desafío que tenemos todos, sobre todo un movimiento como Valores para mi país, que siempre admiré y voté antes de hace tiempo. Así que yo creo que por ahí lo ideal en una reunión como esta es interactuar, o sea, que nos pregunten a Cintia y a mí qué pensamos de tal o cual tema, qué se nos ocurre para solucionar tal o cual cosa. Ir a soluciones. Terminé. Excelente, excelente, gracias Alejandro. Bueno, gracias, la verdad es que te escucho y me da ganas de aplaudir, pero es medio aburrido esto de los Zooms, sí, esto de los Zooms, le falta esta cosa de estar juntos, ¿no? Pero bueno, pronto, esperemos que pronto nos podamos reunir todos. Maxi, te paso la palabra, si vos vas, no sé si tenés pensado que haya preguntas. Sí, a ver, en la medida de lo posible, digamos, podemos interactuar. Si alguien quiere hacer una consulta, la puede poner por el chat, puede levantar la manito a través del Zoom o simplemente sacar el micrófono, pero bueno, avisando primero. Yo, si quieren, como para romper un poco el hielo, como puntapié inicial de las preguntas, y esta pregunta va tanto para Alejandro como para Cintia. Yo sé, y sobre todo Cintia, que vos venís luchando por el proyecto de Ficha Limpia desde hace mucho tiempo. Y bueno, en la legislatura de Chubut se aprobó, y me gustaría saber, bueno, esto es bastante fresquito, digamos, y por ahí no están interiorizados de todos los detalles del proyecto que se aprobó en la legislatura de Chubut, pero me gustaría que puedan darnos por ahí su visión sobre el tema y cómo afectaría esto a una posible ola anticorrupción que se pueda levantar a nivel nacional con esto. Y yo le pasaría la palabra a Alejandro, que es su especialidad. Sí, el tema de Ficha Limpia, primero tenemos que hacer un reconocimiento a alguien a quien quiero enganchar para Valores. Veremos qué me dice, que es Gastón Marra. El promotor de esto, el primer promotor de esto fue Gastón. Armamos un grupo de gente de lo cual era, no digo el líder, porque es una persona sumamente humilde, pero al que se sumó muy rápidamente Fanny Mandelbaum, la periodista, y ahí empezamos a bregar por esta cuestión que básicamente tiene una premisa jurídica elemental, y es: todos somos presumidos inocentes, salvo que haya una sentencia. O sea, este tema de que la sentencia tiene que ser definitiva es un currete, y perdón que hable así, porque me gusta decir las cosas por su nombre, es un currete que han armado los que tienen sentencias en contra para argumentar que tienen que pasar los 20 años que lleva más o menos llegar hasta una sentencia definitiva en la Argentina, desgraciadamente, cuando en realidad, si uno presupone que una sentencia de primera instancia no le quitó la presunción de inocencia, es que está presuponiendo que los jueces dictan malas sentencias, cuando es exactamente al revés. La sentencia tiene presunción de haber sido dictada legalmente por un montón de motivos, no los quiero aburrir, pero lo cierto es que es imprescindible, por un lado, no impedir el acceso a la función pública a los que hayan sido solo denunciados o solo procesados, porque desgraciadamente hay jueces que procesan por razones políticas. No les cuento las cosas que había en el Consejo de la Magistratura, pero digamos, no se puede en ese aspecto darle presunción de condena a un procesamiento. Pero una vez que hay una condena de primera instancia, ese derecho humano a participar en política no es un derecho absoluto, es una expectativa que cede frente a la presunción de culpabilidad que tiene una sentencia de primera instancia. Por supuesto,
buena parte de los políticos argentinos lo combate esto, lo discute, dice, no, tiene que haber sentencia firme, y ahí está la gran cuestión. Yo, la verdad que no leí el proyecto que aprobaron en Chubut, esto fue ayer o hoy, así que no tuve tiempo, porque tanto con Cintia como con otros de los que estamos metidos mucho en la organización de todo esto, uno apenas con suerte puede leer los títulos de los diarios, pero sí les aseguro que es decisivo. El tema de ficha limpia, para que no gobierne, para que los órganos y las funciones públicas no sean aguantaderos. Y el tema de la lista sábana son claves para cambiar la realidad argentina. Y si no se puede el primer año, se podrá en el segundo, se podrá en el tercero. Hoy Gastón, hablé con él a la mañana, estaba llorando de emoción, porque realmente le ha puesto mucho, y cuando alguien empieza con estas iniciativas, empiezan las grandes maquinarias del interesado en que no funcione, a hostigarlo. Yo no les cuento, la verdad que no sé el número, pero debo tener como 1000 y pico de bloqueados, pero Gastón, que no es un político y que no quiere ser un político y tampoco es abogado, no tiene esa piel dura de aguantar ataques de manera sistemática. Pero bueno, lo cierto es que es una notición, es una noticia importantísima, se suma a la de Mendoza, y hay que seguir dándole manija, lo tenemos nosotros en nuestros principios, y espero que algún día podamos festejar que eso sea no solamente a nivel nacional, sino también en cada una de las 24 provincias, ¿no? Sí, yo a esto le agrego espectacular tu explicación, y a esto le quiero agregar que en realidad algo que nosotros vamos a promover, si bien entendemos que no hay un pedido ciudadano hoy en día porque hay otras prioridades, pero algo que tiene que ver con esta reforma de la política, tiene que ver a cómo llegan esos políticos. Entonces, ficha limpia, basta de listas sábanas, porque por ejemplo, Dilma Rousseff quedó afuera porque estaba como candidata, pero la pudieron, digamos, entre comillas, castigar por su caso de corrupción. ¿Por qué? Porque en Brasil no tienen lista sábana. Los partidos presentan distintos candidatos y la gente elige a este sí y a este no. Entonces, no la votaron directamente y se pudieron dar ese lujo. ¿Por qué? Porque no hay listas sábanas. En cambio, a nosotros acá nos esconden debajo de los primeros nombres a todos aquellos que, viste, es una bolsa de gatos. Bueno, eso por un lado. Entonces dijimos, ficha limpia, lista sábana, boleta única, el gasto que hay en impresión de boletas, el gasto que hay en la fiscalización, el robo que hay en ese momento es terrible. Así que boleta única, aparte, o sea, en un país que se supone que es moderno, no puede ser que no hayamos podido a lo largo de estos años pasar de las 8.000 boletas que hay, sobre todo en el interior, que yo estuve, no les puedo contar, o sea, estuve en el Chaco y había, no sé, como, no me acuerdo si eran 120 solamente para intendente y concejal. Todo eso son boletas impresas, es un desastre. Bueno, entonces, boleta única, y otro tema es voto electrónico. O sea, es tan fácil como un voto electrónico hoy en día con los blockchains. Bueno, vieron lo que pasó en Estados Unidos, pero hoy la tecnología lo permite. Así que todo eso es un paquete que nosotros lo tenemos, que es una reforma, digamos, del proceso electoral. Lo tenemos en carpeta. Este no es el momento para salir con eso, porque creo que la ciudadanía en este momento está teniendo otras prioridades, y claramente es tener trabajo y es poder salir de esta terrible crisis económica y social que se viene, ¿no? Porque a fin de año, los fines de año socialmente son muy difíciles, y bueno, esperemos que este año sea un año que lo terminemos en paz, pero sabiendo que yo no puedo dormir en paz, y eso también es algo que me moviliza, y espero que ustedes también, sabiendo que el 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza. O sea, siento como argentina que no puedo vivir en un país en donde mi vecino, la mitad de los que comparten este suelo, la están pasando mal y muy mal. Y entonces eso también es algo que me moviliza, y lo puedo decir también como cristiano. O sea, si bien acá, digamos, no es que es un espacio religioso, pero sí cada uno tiene
llamados que hacen al porqué de nuestros compromisos, yo digo, yo como cristiana no puedo no hacer nada cuando veo esta realidad. Y como les decía, y ahora sí viene la parte en donde los quiero convocar a todos ustedes, es a que participen activamente. Ahí MAC, por ejemplo, está formando un equipo con todo lo que tiene que ver con equipos técnicos, o sea, necesitamos profesionales que, así como hablamos de ficha limpia, de repente hay otros temas que ustedes conocen y que de repente me dicen, mirá, o nos traen ese tema, acá hay una solución para el problema de transporte, para el problema, no sé, ambiental, un tema educativo, y bueno, los vamos recibiendo y vamos viendo qué proyectos podemos llevar adelante. Pero aparte necesitamos gente que nos ayude en organizar eventos, en ayudarnos a difundir la comunicación. Me encantaría en las próximas marchas, bueno, ser cada vez más que estamos juntos. O sea, yo sé que muchos de ustedes fueron a las plazas y se movilizaron, pero estaría bueno también ir como un espacio que tiene, bueno, un mensaje y unidos lo podemos transmitir. Así que sigan preguntando, aquí estamos. Acá Lili, perdón, Lili, Vivi, después Ariel, vi tu mano, después Ariel, si querés, podés preguntar. Vivi escribía acá cómo se puede llegar a la juventud que siente extraños los valores tradicionales, no solo los cristianos, porque con ese discurso no se puede llegar. En cambio, desde el discurso libertario es más posible. Entonces, bueno, lo primero es querer participar. No sé si Cintia ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto. Bueno, hay algo que tenemos muy en claro en nuestro partido, o en nuestro espacio, en valores, es que si bien muchas veces hemos hablado de los valores que hicieron grande nuestra patria, y es cierto, pero desde ese momento que se creó nuestra patria a la realidad de lo que es hoy la sociedad, pasaron muchísimos años. Entonces, lo que nosotros decimos es que sí, quizás son los mismos valores, pero esos valores aplicados al presente, porque hoy en el presente estamos construyendo el futuro. Y lo que Argentina necesita para salir adelante es tener un proyecto de futuro. No es volver al pasado, es tener un proyecto de futuro. Entonces, en primer lugar, nuestros valores no son valores justamente conservadores antiguos, sino que nuestros valores son valores que van a sacar a nuestro país adelante, porque van a ver, y los vamos a ir sorprendiendo a lo largo de todo este tiempo, en donde muchos de nuestros proyectos tienen que ver con proyectos a 20, a 30 y a 50 años, porque hoy ningún partido político está pensando en el futuro. Entonces, ojo, porque lo que han quizás dicho de nosotros es que son valores que nos llevan al pasado. Y no, lo que nosotros decimos es que quizás son esos mismos valores, honestidad, transparencia, trabajo, esfuerzo, sí, son esos mismos valores, pero en realidad se tienen que ayornar a modelos que están pensados para el futuro. Así que cuando hablamos de educación, hablamos de la educación, de una educación que hoy prepare a los chicos para el mundo del mañana. Que ese mundo del mañana, les aseguro que en realidad es hoy. Yo veo en qué está el mundo y la Argentina hoy está muy lejos. Y para nosotros poder competir, esto es muy interesante, para que nosotros podamos competir en el mundo, digamos, en la producción, en un mundo globalizado, hoy tenemos que prepararnos, digamos, mucho para justamente, para una tecnología que todavía no está. O sea, la cabeza de nuestros chicos tiene que prepararse, porque si no, igual vamos a estar con un periodo de atraso. O sea, simplemente si tratamos de entender lo que está sucediendo ahora,
vamos a estar atrasados, porque ellos ya se están preparando para lo que se llama en economía el N+1. O sea, en este momento se están preparando para el futuro. Si nosotros nos estamos preparando solamente para tratar de entender lo que está pasando hoy, el día de mañana vamos a estar atrasados. Entonces, quiero que lo sepan a eso. Segundo, hablaron de, la pregunta fue sobre los libertarios. Muy interesante la pregunta, aparte porque en este momento pareciera que como que está de moda, ¿no? En la Argentina, de repente hay algunos libertarios que salieron a hablar y hay como una revolución en el mundo de las ideas. Y esto es interesante, porque una cosa son las ideas y otra cosa es lograr un cambio en el país. Y en este país, para salir adelante, no solamente tenés que tener buenas ideas, tenés que poder movilizar gente, tenés que poder tener ideas que sean realistas en lo que nos toca vivir. A ver, en un país en donde no es que tenemos, bueno, vos decís, bueno, hay un sector productivo y hay que darle las herramientas para que sea cada vez más pujante. Sí, por supuesto, pero hay un 50% de pobreza y esa realidad ya está. Entonces, ¿cómo hacemos para unir estas dos partes? Y no vamos a inventar la pólvora, pero yo lo que creo es que hay un modelo superador al modelo solamente liberal. Y es el que se usó en Alemania, que lo pone en práctica Angela Merkel, y la verdad que Angela Merkel es una líder mundial en un país totalmente desarrollado, y ella, ¿qué es lo que hizo? Bueno, perdón, ¿qué es lo que hizo este modelo que se llama la economía social del mercado? Unificó las dos Alemanias, una Alemania próspera, una Alemania productiva, una Alemania exportadora, con una Alemania pobre, y se tenían que unir porque había una vocación política de ser una sola nación. Y esto se logró, ¿por qué? Porque el Estado es un Estado, sí, chico. Los liberales, ustedes saben que los libertarios son casi, digamos, el Estado es lo mínimo indispensable. Lo que nosotros decimos es que queremos tender a eso, pero la realidad es que tiene que haber un Estado que genere las condiciones para que el sector privado arranque de una manera exponencial, pero para que ese crecimiento se desparrame y, digamos, también desde los privados haya una conciencia social de decir, tenemos que integrar a todos. Entonces, sindicatos, uniones de trabajadores, uniones industriales, trabajando juntos con los privados para incluir y ir a buscar a todos aquellos que todavía están en situación de pobreza y decir, bueno, ¿cómo los tenemos que capacitar para que tengan trabajo? Para que tengan trabajo en nuestras industrias, para que estas industrias sean cada vez más competitivas en el exterior. Y eso se logra, Entonces, es un modelo distinto, pero lo que nosotros decimos es que no queremos inventar la pólvora. Esto funcionó en Alemania, funciona en un montón de países, y bueno, así que nosotros creemos, o sea, nos parece que las ideas son muy interesantes, y hay teorías interesantísimas, pero también tenemos que ver no solamente qué es lo que se puede aplicar en la Argentina, sino qué es lo que le va a traer una solución a la Argentina. Y para nosotros la solución pasa por eso. Es muy interesante la pregunta. Nosotros tenemos dos problemas en nuestro propio lanzamiento y afianzamiento. Primero, los libertarios que hacen un ruido monumental, y por el otro lado, los que dicen, che, pero ¿por qué no se juntan y van todos Juntos por el Cambio? Empezando con lo de Juntos por el Cambio, algo para que lo analice cada uno de ustedes y lo pueda argumentar. Yo no soy de atacar a los parecidos. Con lo cual, lo que digo es, mirá, Juntos por el Cambio tiene un montón de gente valiosa, pero lo que potencia nuestras ideas no es que sean solo ellos los valiosos que llegan al gobierno o a los cargos electivos, sino que sean todos los que más o menos piensan parecido. Así que por una regla elemental conviene que haya muchos parecidos a ellos. Tema 1. Tema 2. Con los jóvenes no hay que dejarse enganchar con la zaraza de los libertarios, porque la mayoría de los libertarios nunca tuvieron un cargo público, tema número 1. Y tema número 2, tienen un exceso de economicismo. Entonces no explican, por ejemplo, que si uno le da libertad a los bancos para fijar las condiciones con sus clientes,
no les cuento lo que van a hacer las comisiones de los bancos. Es decir, todos los extremos son malos, son discusiones del año del arquero. A los jóvenes lo que hay que decirles, mira, hay que hacer las cosas para que vos tengas trabajo, para que puedas ahorrar y para que las pases bien. En algunos ambientes habrá que tener libertad y en otros ambientes habrá que tener menos libertad y se acabó. No es más complicado que eso. Y sobre todo es muy interesante con los jóvenes ser corto. Los jóvenes son Instagram, los jóvenes son Twitter, los jóvenes son estar haciendo 3 cosas al mismo tiempo. Llaman al mozo, miran a la novia que tienen enfrente y encima están cliqueando el telefonito. Las explicaciones que a nosotros nos apasionan, que son larguísimas, meterlas en la cabeza de un tipo que no se dedica, o de una chica que no se dedica a la política, hay que hacerlo con ping-pong. O sea, el tema no es jugar a la canasta, para ponerlo en términos de cartas. Yo lo compararía con, esto es truco. Quiero retruco y quiero valer 4, plan, mano siguiente. No, la canasta donde el otro se va al pozo y uno se pasa 20 minutos viendo cómo arma pilas. En el diálogo de levantada de votos, me refiero. Eficiencia, tenemos que ser eficientes. La Argentina tiene todo para ser eficiente, no demos más vueltas, no pongamos cartelitos simpáticos que no, en realidad no suman nada. Gracias, Alejandro. Estamos en tiempo cumplido, nos quedan 2 minutos. Yo vi que Vanessa prendió la cámara, lo cual ya me dice que algo está pasando desde el control central. Ahí tenemos alguna pregunta, pobre Martín, que preguntó, y Ariel, que había levantado la mano. Vanessa, vos sos acá la administradora, vos decime. Yo sigo, ¿eh? No, está bien. Solamente les iba a pedir una foto, que los que tienen la cámara apagada, que por favor la prendan, así sacamos una foto. ¿Para qué pongo cara de flaco? ¿Para qué pongo cara de flaco? Bueno, después te paso con Photoshop y te... Vamos. ¿Quién queda ahí? No, están todos. Bien. 1, todos con las manos levantadas. 2, denme un segundo. Ahí. 1, 2 y 3. Gracias. Genial. Bueno, tenemos para las dos Maxi. consultas ahí que se hicieron. La que tiene pendiente Ariel. Lo mío es solamente menos de 5 minutos. Me levanto 5:50 hoy y veo que van a tratar el impuesto a la riqueza el día martes en la Cámara de Diputados. El famoso impuesto a la riqueza. Antes de venirme de la oficina, veo que sacaron el impuesto al viento, creo que en el sur, a los vientos, a los molinos eólicos y no sé cuánto. Llegamos a 171 impuestos, teníamos 169 y la discusión de las redes y demás, que fue hoy el día del famoso impuesto a la riqueza, es escuchar un poco la opinión de Alejandro y de Cintia respecto de este punto, ya que cada uno, obviamente, a veces tenemos formadas algún tipo de percepción sobre lo mismo. Un impuesto a la riqueza donde el 20% de lo que se va a recaudar se reinvierte en yacimientos petrolíferos fiscales, que es YPF. Entonces, es la plata que viene para pagarle a los CEOs los sueldos de los 800.000 pesos. Y viendo ahora que los partidos cómo mueven o cómo a veces te tergiversan una información diciendo que no es un impuesto, cuando sí es un impuesto porque es coercitivo, y te dicen que es una ayuda, un aporte solidario. Así que un poco la introducción eso. Porque me levanto a las 5:50, vuelvo a las 6 y veo el viento y veo el impuesto a la riqueza y digo, llegamos a 171 impuestos. ¿Algún impuesto más vamos a tener en Argentina? Pregunto. Fin. Perdón, antes de que conteste Cintia, porque no me quiero olvidar, puse ahí, nos encuentran en Facebook, en Valores para mi País Cava. Este es un grupo cerrado, que hay que pedir, digamos, el ingreso, pero a todos los que se sumaron hoy y no están en este grupo de Facebook, ahí pueden ingresar, nos pueden hacer las consultas que quieran, y bueno, gustosos de contestarles. Y ahora sí, Cintia, Alejandro. No, a ver, primero no tenés por qué vos hacer la pregunta porque la podés contestar también vos, o sea, es más, nos gustaría escucharte, si sos economista, sos un economista, digamos, acá en nuestro grupo,
sos parte de nuestro grupo, sos parte de nuestro equipo. No, me de siento hecho, realmente por eso, me siento desde un punto de vista totalmente indignado con la situación de lo que es el tema de que no hay una reforma impositiva y estamos buscando otro tipo de reformas, como la que conoce Alejandro bien, que es la de reforma judicial, y otras reformas donde ni una estructura societaria, las estructuras societarias todavía ya quedaron obsoletas, la famosa SRL, SA y demás estructuras societarias donde se tienen que empezar a buscar modelos más dinámicos y más ágiles para poder afrontar esta realidad. Y yo realmente, como vos me decís, o economista, no, yo he estudiado administración y lo que sea, veo un panorama tan complejo y tan complicado que tuve que hacer los planes de 2 empresas de 2021, planes de venta. Imagínate tomando las variables que nos dice el gobierno que vamos a crecer un 5,4 en el PBI, que vamos a tener un dólar de 102 o que vamos a tener una inflación del 27. Ya hasta me da vergüenza presentarle a los dueños y decirle, bueno, el crecimiento. Es como que hay una confusión de tanta información y cada día aparece tantas, digamos, vicisitudes, que es como que me siento mal desde un punto de vista que no encontramos la solución. Y es más, no, recién acaban de informar perdón, la Ariel, aprueban. pero Sí. te corrijo. No es que no encontramos la solución, este gobierno no encuentra la solución. Nosotros sí tenemos la solución. Aparte vos decías, 171 impuestos, y vos sabés perfectamente cuántos de esos 171 nacieron por única vez. ¿Cuántos? Como son todo lo mismo que se está haciendo, pero vez en el marco del coronavirus exacto. y qué sé yo. Lo que va a suceder ahora, exactamente, lo que va a suceder es que las declaraciones juradas que se hicieron en el 2019 no entra ni Cristina ni el hijo que es el que la propuso. No entran porque las declaraciones juradas, los 200 millones de pesos, no las tiene nadie declarado. Y entra un agropecuario con 300, 400 hectáreas de campos que le vino del papá, o entra una pyme dentro de todo, que vino fundida a los 8 meses, porque las pymes venimos complicadísimas, y ahora a fin de año tiene que pagar un 5%, un 2%, lo que le corresponde, de 200 millones. Se saben de qué monto estamos hablando en pesos absolutos. Tal cual. Y es obligatorio. Y no hay nadie que salga... A ver, Ariel, lo que quiero decir es que tenés razón, es lo que estamos viendo todos, pero bueno, se aprueba, lo que nosotros... claro, se aprueba el martes, y lo mismo que el presupuesto 2021 lo aprobaron, olvidándose que todos los gastos del COVID, y hubo 257 diputados y no sé cuántos senadores que reemplazaron todo lo que sea, y nadie miró un presupuesto. Hicieron primero una introducción. Ok, pero escucha esto. Está bien, pero también hubo una 125. Entonces, yo lo que estoy segura es que el día de mañana el campo diciendo, no me bajaron las retenciones, me están metiendo este impuesto, va a salir a la calle. Los pro vida le van a meter el aborto, vamos a salir a la calle. Todos los que siguen saliendo a la calle van a también salir a la calle. Entonces, hay una ciudadanía que digo que es nuestra esperanza. O sea, en realidad es nuestra esperanza, porque hay un pueblo que dice, no bajo los brazos, entiendo que todavía la soberanía está de mi lado y voy a protestar. Y nosotros tenemos que ser quienes canalizamos ese reclamo y lo llevamos a una esperanza porque tenemos un proyecto, porque tenemos un equipo, porque sabemos hacerlo y vamos a estar listos para gobernar cuando nos toque gobernar. Así que, Ale, te doy la palabra para que, bueno, vamos cerrando, si te parece. Es imprescindible cuando uno sale a charlar de estos temas con la gente y todo, ser muy frontal, ser muy claro, no hay por qué decir ninguna grosería. Cada vez que a alguien se le ocurre un impuesto, sea posible o no, porque esta payasada de lo del viento es imposible, pero hay otros que están ocultos, porque, por ejemplo, los impuestos al campo incluyen que cuando vos haces un molino, pones un alambre o una bebida, te sube el impuesto inmobiliario. O sea, no es un nuevo impuesto, pero su cálculo cambia. Todo esto es para que nos sigan robando. Todo esto es para que nos sigan robando. Esto es muy importante entenderlo. Porque, ¿qué pasa? Las grandes cuentas nacionales se dividen en 2 sectores, y no estoy hablando como economista porque no lo soy, ni podría serlo. Se dividen en 2 grandes sectores, las inevitables y las evitables. Y resulta que las evitables no tocan ninguna. Por ejemplo, si alguien
si yo fuese un programa de televisión o de radio y me sale alguno de estos fulanos a defender el aumento de los impuestos, le diría, ¿usted sigue con el mismo sueldo que hace un año? Porque yo no sigo con la misma plata que hace un año. ¿Usted cuánto va a tener de jubilación? Porque yo voy a tener la mínima. ¿Usted tiene auto oficial? ¿Por qué tiene que tener auto oficial? ¿Usted viaja en aviones privados que tienen las gobernaciones? Pues yo viajo en avión de línea o en auto. O sea, hay que ser muy, pero muy duro. Hay que hablarle a los políticos como uno escucha que habla la gente en la calle de los políticos. Sin groserías, lo único, porque la grosería es violencia, y la violencia empiezan las palabras y terminan las manos. Pero el tema de los impuestos es una cosa que hay que decirlo de frente. Es robarnos, sencillamente con eso. Y a los que haya que alimentar por planes, como dije antes, o tenemos la Argentina que brille como mi pelada, de limpia, y que se pongan a limpiar, como lo han hecho algunas municipalidades, o se les enseña un oficio. Lo que no es posible es que tengamos 22 millones de cheques, 22 millones de personas que viven de una asignación, porque esto recién empieza. Lo que pasa es que la gente, la mayoría de la gente, que obviamente no tiene industria, ni tiene campo, ni tiene empresas, cree que los impuestos no le llegan, entre otras cosas por lo que es el gran curro mayor, y es que en las facturas no se discrimina el impuesto. Porque vos fijate que este tema de que en la factura C no se discrimina el impuesto, ¿para qué es? Para que la gente no se dé cuenta cómo el Estado lo roba. Pero bueno, todo eso, insisto, se puede cambiar. Lo que sí, hay que ser muy telegráfico, muy, insisto, en lo del ping-pong, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, Cintia, Alejandro. Ya estamos cerrando. Para ser fiel a lo que dijimos de que hicieran preguntas y les íbamos a dar respuesta, ahí Martín Godoy, parte de nuestro equipo, Martín, decía que esta semana se enteró que en las escuelas de Cava hay docentes que están anotados con 500 horas cátedra y no cumplen nada de todas las horas, y el sistema de administración sigue siendo con cuadernos como hace 60 años. ¿Qué podemos hacer en ese sentido con la educación? Yo creo que, y esto me parece, digo para no estirarnos mucho, me parece que va dentro del mismo cambio cultural que estamos proponiendo. Convengamos que una elección no es un cambio cultural, una elección simplemente es proponer gente con integridad para llegar a esos lugares, pero esto es, como bien decía Cintia, esto es un trabajo a largo plazo. Necesitamos cambiar la cultura de nuestro país. Imagínense si los propios educadores, que son los que deberían formar, no solamente informar a los alumnos, sino formarlos, ¿no? en valores, hacen estas cosas, claramente significa que necesitamos un cambio cultural, y esto es a largo plazo. Y Cintia, sí, te doy la palabra. No, es que justo tocaron un tema que para mí es fundamental. A la educación hay que aumentarle el presupuesto, a los profesores, a los maestros, hay que capacitarlos, necesitan eso, necesitamos fomentar la meritocracia. Lo que hay que retirar del sistema educativo es la fuerza que tiene la sindicalización del sistema educativo, porque los sindicatos, digamos, del sistema del sector educativo, juegan en contra de la educación. Entonces, nosotros cuando gobernemos, no vamos a tener ningún problema de decir, a nosotros nos votó la gente. Y la gente está queriendo este tipo de educación, y nosotros vamos a ser los que les vamos a garantizar ese tipo de educación. Y en los sindicatos no pueden ser ellos los que deciden la política educativa. Y hoy en día pareciera que ellos deciden el presupuesto educativo, la política educativa. Así que eso es una decisión que nosotros vamos a tomar. Esto no quiere decir, reitero, que no vamos a estar cuidando al maestro. Claro que sí, mejores salarios, los vamos a cuidar, pero no a través de sindicatos en donde están sacando lo peor, no solamente de los maestros, sino también del sistema educativo y del nivel de educación. La decisión está tomada. Totalmente. Bueno, ahora sí creo que ya estamos en tiempo cumplido. Bueno, empezamos 10 minutos tarde, terminamos 10 minutos tarde, cumplimos con la hora, por lo menos. Tengo algo más. Dale. Algo más. Y porque se me van ocurriendo cosas. A ver, tenemos que ser más en las movilizaciones. Yo les pido que haya alguien ahí en Ciudad de Buenos Aires que organice un poco toda la parte de movilización de gente cuando estén estas marchas. Pero aparte,
esta idea de caravana en la ciudad de Buenos Aires la podemos hacer físicamente. Así que yo quiero ofrecerme para que una vez por semana vayamos a una plaza, a hablar con los vecinos. Entonces yo lo que les sugiero es que ustedes digan, decidan, organicen, pero vamos a una plaza, a un barrio, después vamos a otra plaza, a otro barrio, los que estemos, los que podamos, para hablar con la gente y un intercambio, escuchando y también contando un poco de nuestras ideas. ¿Les gusta? Perfecto, focus group in situ. Qué bueno, qué bueno. Dale. ¿Puedo decir una palabra? Mac, ¿O ya es tarde? No, yo quería decir esta referencia que hizo Cintia a la formación de los equipos técnicos, que soñemos en grande, que pensemos quiénes son los mejores economistas que tiene este país, para que vayamos y con valores, obviamente, coincidiendo con nuestra visión de país, para que vayamos a hablar con ellos, para que sean los que se sumen. ¿Quiénes son los mejores constitucionalistas? ¿Quiénes son los mejores médicos? ¿Quiénes son los mejores abogados? ¿Quiénes son los mejores comunicadores? Es decir, soñemos en grande con lo que va a ser este grupo, que empieza así chiquito, que nos vemos las caras todos, y después podamos hacer realidad cada propuesta de política pública fundamentada con experiencia, con trayectoria, con contenidos. Por supuesto, con el liderazgo de Cintia y Alejandro no hay ninguna duda, pero necesitamos, como decía Cintia al principio, sumar gente de eso, ¿no? Como de categoría, que uno dice, bueno, que nunca se me hubiera ocurrido dirigir la palabra y sin embargo me parece lo mejor, ¿no? No sé si les digo, es como una invitación a sumar entre todos. Gracias. Excelente, me encantó. Bien, Cintia, qué ánimo. Me entusiasmo, me entusiasmo. Ya veo, bien, bien. Muy bueno. Gracias, Mac. Mac es la que está ayudándonos a coordinar toda la parte de equipos técnicos acá en Cava. Así que, y bueno. Mostró la hilacha, así que mostró la hilacha. Bueno. Estás en mute. No sé si querés decir unas palabras de despedida. No, ya me estaba despidiendo. Bueno. Agradeciéndole a todos, agradeciéndote a vos, Maxi, y a todos los que estuvieron presentes y que siguen colaborando, y como ven, estamos más entusiasmados que nunca. O sea, vemos la realidad, y esa realidad, en vez de aplacar, digamos, de destruir, digamos, nuestras esperanzas, al revés, nos mueven y nos conmueven cada día más. Eso, bien. Ahora aplaudimos nosotros. Bueno, chaucito. Muchísimas gracias a todos. Chao. Nos estamos viendo. Chau. Chau, Ale, gracias. Chau. Chau todos. Gracias, Ale. Gracias a todos.